Nunca olvidaré el sonido de aquella copa de cristal rompiéndose contra el suelo cuando levanté la mirada. Sus palabras todavía resonaban por el salón. Solo estás aquí porque eres la madre del novio. Nadie quería que estuvieras allí. El tiempo pareció congelarse. 67 años de vida. Y jamás alguien me había humillado así en público. Mucho menos en el día que debería ser uno de los más felices. La boda de mi único hijo varón. Mi nombre es Luciana Vargas. Y la historia que voy a contarles hoy todavía me conmueve, aún después de casi un año. No es fácil revivir cada detalle, cada mirada de lástima que recibí esa noche, cada murmullo que escuché a mis espaldas. Pero siento que necesito compartir esto con ustedes porque quizás mi experiencia pueda servir a otros que han sentido alguna vez que su dignidad ha sido pisoteada. Nací y crecí en Córdoba, Argentina, en el barrio Las Camelias, ese lugar donde todos se conocen y las puertas de las casas permanecían abiertas hasta hace algunos años. Allí mismo crié a mis 2 hijos después de casarme con Tomás. Trabajé como farmacéutica durante 35 años en la farmacia El Roble. Conocía cada medicamento, cada dolencia de mis vecinos, cada historia que me compartían mientras esperaban su receta. Mi esposo partió hace 15 años, víctima de un infarto fulminante. Fue difícil, muy difícil seguir adelante, pero tenía a mis hijos, Marcelo y Sofía, para darme fuerzas. Siempre fui una mujer discreta, de esas que prefieren observar a hablar, que piensan 2 veces antes de dar una opinión. Tomás siempre decía que mis ojos azules hablaban por mí, que no necesitaba palabras para hacerme entender. Quizás por eso el impacto fue tan grande cuando todo ocurrió, porque nadie esperaba una reacción de aquella Luciana callada, de la señora educada que vivía en el residencial Los Álamos y se encontraba con sus amigas en la Plaza de los Naranjos todos los jueves para un café. Marcelo conoció a Valentina en un viaje de trabajo a Salta. Mi hijo, ingeniero civil brillante, había ido a presentar un proyecto importante. Ella, publicista de una prestigiosa agencia, hija de Guillermo Correa, un empresario del sector inmobiliario. Cuando la trajo para conocer a su madre, confieso que sentí un escalofrío. Valentina era bonita, sin duda, pero había algo en su mirada, algo en la forma como examinaba mi casa, mis muebles antiguos que tanto valoraba, mis fotografías de familia en las paredes. Una mirada de, ¿cómo expresarlo sin sonar demasiado dura? Superioridad. Recuerdo perfectamente aquella primera tarde cuando vino a casa. Era un jueves de octubre. El jacarandá de la vereda estaba en plena floración, cubriendo la entrada con un manto púrpura. Había preparado medialunas caseras y café recién molido, como hacía cada vez que Marcelo traía a algún amigo importante. La campanilla sonó a las 5 en punto. Mamá, ella es Valentina. Valentina, mi madre, Luciana, presentó Marcelo, con esa sonrisa inmensa que me calentaba el alma desde que era un niño pequeño. Ella extendió su mano, uñas perfectamente hechas, un anillo que brillaba demasiado para ser solo bisutería, y sonrió. Finalmente conozco a la famosa doña Luciana. Marcelo habla tanto de usted. Su apretón de mano fue breve, casi fugaz. Los invité a pasar, ofrecí café, intenté hacerla sentir cómoda. Mientras servía las medialunas que había preparado la víspera, noté sus ojos recorriendo mi sala, deteniéndose en los muebles antiguos que conservaba con tanto cariño, en las fotografías familiares de las paredes, en las pequeñas figuras de porcelana que coleccionaba. No era una mirada de admiración o siquiera de curiosidad, era una mirada de evaluación, como quien mide el valor de cada cosa y, aparentemente, no queda impresionado. Durante toda aquella tarde, fui percibiendo pequeñas señales que confirmaban mi intuición inicial. Cuando mencioné los 35 años trabajando como farmacéutica, respondió con un educado «qué interesante», que sonaba más como «qué irrelevante». Cuando hablé sobre el barrio, sobre cómo me gustaba sentarme en la Plaza de los Naranjos con mis amigas, sonrió con condescendencia. «Debe ser tranquilo», fue lo que dijo, en un tono que sugería que tranquilo era lo opuesto de lo que ella consideraba deseable. En compensación, Valentina no escatimaba detalles sobre su propia vida, la agencia de publicidad donde era directora creativa, el apartamento que había comprado en el barrio más valorizado de Salta, los viajes anuales a Nueva York, Madrid, Tokio,
los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba con sus padres, el auto importado que conducía. Cada frase parecía construida para establecer la distancia entre su mundo y el mío. Esa noche, después que se fueron, me senté en mi mecedora favorita, esa que había pertenecido a mi madre, y lloré en silencio, no porque no me agradara Valentina. Apenas la conocía para tener una opinión formada. Lloré porque veía en los ojos de mi hijo un amor tan intenso por alguien que parecía tan diferente de todo lo que habíamos sido como familia. Y lloré porque, en algún lugar de mi corazón, sentía que aquella muchacha nunca me vería como parte de la familia que formarían, sino como un apéndice incómodo que debería tolerar. Aurora, mi amiga de toda la vida, fue la primera en notar mi preocupación. Nos conocíamos desde la escuela primaria y habíamos compartido cada alegría y tristeza. Trabajó conmigo en la farmacia durante décadas y conocía cada expresión de mi rostro. «Te noto preocupada, Luciana», me dijo durante nuestro café semanal en la Plaza de los Naranjos. «¿Es por la novia de Marcelo?» No pude mentirle. Le conté sobre mi impresión, sobre esa sensación incómoda de ser juzgada, sobre el miedo de que mi hijo estuviera cegado por un amor que no veía más allá de la belleza y el estatus. «Dale tiempo», aconsejó Aurora. Siempre la voz de la prudencia. A veces las primeras impresiones nos engañan. Quizás esté nerviosa por conocer a la madre de su novio. No todas manejan bien esa presión. Intenté seguir su consejo. En los meses siguientes, Marcelo traía a Valentina a Córdoba con frecuencia cada vez mayor. Probé de todo para acercarme a ella. La invité a tomar café con mis amigas. Sugerí que fuéramos juntas al centro comercial para elegir un regalo para Marcelo. Me ofrecía mostrarle los puntos turísticos de la ciudad que aún no conocía. Cada invitación era educadamente rechazada con una excusa perfectamente plausible. «Necesito adelantar un trabajo importante». Acordé una llamada con mis padres. «Tengo una migraña terrible». Cuando lo inevitable ocurrió, el pedido de matrimonio, intenté mostrarme entusiasmada. Marcelo compró un anillo costoso, planeó una cena romántica en el mejor restaurante de Córdoba. Hizo todo lo que creía que Valentina merecía. Ella dijo sí, por supuesto, y así comenzamos a entrar en el torbellino que son los preparativos para una boda. Fue entonces cuando las cosas empezaron a descontrolarse de verdad. Para celebrar el compromiso, invité a los padres de Valentina a cenar en casa. Guillermo y Margarita Correa llegaron a la hora marcada, él conduciendo un auto que costaba más que mi casa entera. Margarita era una versión mayor de su hija, la misma elegancia estudiada, la misma mirada evaluativa. Guillermo parecía más accesible, con una sonrisa genuina y preguntas realmente interesadas sobre Córdoba, sobre la carrera de Marcelo, sobre mi vida como farmacéutica. Me había esmerado con la cena. Usé la vajilla de porcelana que era de mi madre. Coloqué las flores más hermosas que encontré. Preparé platos que sabía hacer bien. Pero pronto, en los entrantes, percibí las miradas entre Valentina y Margarita. Ese tipo de comunicación silenciosa entre madre e hija que dice más que 1000 palabras. Cuando serví el plato principal, Margarita comentó con falsa gentileza: «¡Qué regional!». Valentina adora experimentar la gastronomía local cuando viajamos, como si mi comida fuera algún tipo de curiosidad folclórica y no una cena preparada con cariño. Después del postre, mientras servía café en la sala, Guillermo abordó el tema que todos evitaban: los costos de la boda. Marcelo nos contó que están pensando en la iglesia San Cayetano, comentó. «Es una elección interesante. Fue donde bauticé a mis hijos», respondí, sintiendo necesidad de justificarme. «Tiene un significado especial para nuestra familia». «Claro, entiendo el valor sentimental», intervino Margarita. «Pero Valentina siempre soñó con una ceremonia en la catedral. Es mucho más imponente, ¿no cree?». Marcelo me miró, dividido entre complacer a la novia y respetar mis tradiciones familiares. Vi el conflicto en sus ojos y decidí que no sería yo la causa de incomodidad. «La catedral es hermosa», concordé. «Si es el sueño de Valentina, seguramente será perfecta». Fue el primero de muchos compromisos que hice. La catedral acabó siendo sustituida por la iglesia San Cayetano, después de que Marcelo insistiera, una de las pocas batallas que libró y venció. Pero la recepción sería en la estancia El Mirador, el local más exclusivo y caro de la región.
La lista de invitados crecía semanalmente, mayoritariamente con personas que yo nunca había oído nombrar, colegas importantes de Guillermo, contactos de negocios, amigos influyentes de la familia Correa. Lo que nadie sabía, ni siquiera mis hijos, era un secreto que guardaba desde la muerte de Tomás. Mi esposo no había sido solo un empleado bancario como todos creían. En silencio, a lo largo de los años, había realizado inversiones inmobiliarias brillantes. La más significativa, había adquirido la mayor parte de las acciones del edificio Altos del Parque a través de una sociedad anónima que ahora yo controlaba. Marcelo conoció a Valentina durante un viaje de trabajo a Salta. Él, ingeniero civil talentoso, había ido a presentar un importante proyecto para la construcción de un complejo residencial. Ella, publicista de una prestigiosa agencia, hija de un empresario inmobiliario. Recuerdo exactamente cuando me llamó aquella noche de jueves, mientras yo veía mi novela después de volver de la Plaza de los Naranjos, donde había tomado café con mis amigas. «Mamá, conocí a alguien», me dijo, con una emoción en la voz que no escuchaba desde hace años. «Es increíble, trabaja en publicidad, es inteligente, hermosa». Durante semanas, solo escuché hablar de Valentina por teléfono. Cómo tenía ideas brillantes para campañas publicitarias, cómo conocía los mejores restaurantes, cómo tenía un gusto refinado para el arte. Marcelo viajaba a Salta casi todos los fines de semana, y yo me alegraba de verlo tan entusiasmado, aunque sentía un nudo en el corazón por pasar tantos domingos sola. Cuando finalmente anunció que la traería para conocer Córdoba, y principalmente para conocerme, me puse nerviosa como una adolescente. Limpié la casa entera, aunque ya estaba limpia. Cociné el locro, que era el plato favorito de Marcelo desde niño. Puse mis mejores manteles. Quería que todo fuera perfecto. Ella llegó un viernes por la noche. Marcelo estacionó el auto frente a la casa donde vivíamos desde que él tenía 5 años, en el tranquilo barrio Las Camelias que tanto amaba. Desde mi discreto puesto de observación en la ventana de la sala, vi a una joven elegante salir del auto. Cabello castaño bien cuidado, ropa que incluso mis ojos inexpertos reconocían como cara, una postura de quien estaba acostumbrada a llamar la atención por donde pasaba. El corazón de madre dio un salto. Era bonita, sí, pero había algo en su mirada que me dejó inquieta. «Mamá, esta es Valentina». «Valentina, mi madre, Luciana», presentó Marcelo con esa sonrisa inmensa que me calentaba el alma. Ella extendió la mano, uñas perfectamente hechas, un anillo que brillaba demasiado para ser solo bisutería, y sonrió. «Finalmente conozco a la famosa doña Luciana. Marcelo habla tanto de usted». Su apretón de mano fue breve, casi fugaz. Los invité a pasar, ofrecí un café, intenté hacerla sentir cómoda. Mientras servía las medialunas que había preparado la víspera, noté sus ojos recorriendo mi sala, deteniéndose en los muebles antiguos que conservaba con tanto cariño, en las fotografías familiares de las paredes, en las pequeñas figuras de porcelana que coleccionaba. No era una mirada de admiración o siquiera de curiosidad, era una mirada de evaluación, como quien mide el valor de cada cosa y aparentemente no queda impresionado. A lo largo de aquella noche, fui percibiendo pequeñas señales que confirmaban mi intuición inicial. Cuando mencioné los 35 años trabajando como farmacéutica, respondió con un educado «qué interesante», que sonaba más como «qué irrelevante». Cuando hablé sobre el barrio, sobre cómo me gustaba sentarme en la Plaza de los Naranjos con mis amigas, sonrió con condescendencia. «Debe ser tranquilo», fue lo que dijo, en un tono que sugería que tranquilo era lo opuesto de lo que ella consideraba deseable. En compensación, Valentina no escatimaba detalles sobre su propia vida, la agencia de publicidad donde era directora creativa, el apartamento que había comprado en el barrio más valorizado de Salta, los viajes anuales a Nueva York, Madrid, Tokio, los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba con sus padres, el auto importado que conducía. Cada frase parecía construida para establecer la distancia entre su mundo y el mío. Papá quería que estudiara fuera, ¿sabe? Harvard o la Sorbona, pero acabé prefiriendo quedarme en Argentina, más cerca de la familia, comentó mientras yo servía el locro. Noté cómo apenas tocó la comida, prefiriendo solo pellizcar la ensalada. Esa noche, acostada en mi cama, lloré silenciosamente.
No porque no me agradara Valentina, apenas la conocía para tener una opinión formada. Lloré porque veía en los ojos de mi hijo un amor tan intenso por alguien que parecía tan diferente de todo lo que habíamos sido como familia. Y lloré porque en algún lugar de mi corazón sentía que aquella joven nunca me vería como parte de la familia que formarían, sino como un apéndice incómodo que tendría que tolerar. Aurora, mi amiga de toda la vida, fue la primera en notar mi preocupación. Nos conocíamos desde la escuela primaria y habíamos compartido cada alegría y tristeza a lo largo de los años. Trabajó conmigo en la farmacia durante décadas y conocía cada expresión de mi rostro. «Te noto preocupada, Luciana», me dijo durante nuestro café semanal en la cafetería Dulce Hogar, donde solíamos reunirnos cuando llovía y no podíamos estar en la plaza. «Es por la novia de Marcelo». No pude mentirle. Le conté sobre mi impresión, sobre esa sensación incómoda de ser juzgada, sobre el miedo de que mi hijo estuviera cegado por un amor que no veía más allá de la belleza y el estatus. «Dale tiempo», aconsejó Aurora, siempre la voz de la prudencia. «A veces las primeras impresiones nos engañan. Quizás esté nerviosa por conocer a la madre de su novio. No todas manejan bien esa presión». Intenté seguir su consejo. En los meses siguientes, Marcelo traía a Valentina a Córdoba con frecuencia cada vez mayor. Probé de todo para acercarme a ella. La invité a tomar café con mis amigas. Sugerí que fuéramos juntas al centro comercial para elegir un regalo para Marcelo. Me ofrecía mostrarle los puntos turísticos de la ciudad que aún no conocía. Cada invitación era educadamente rechazada con una excusa perfectamente plausible. «Necesito adelantar un trabajo importante». Acordé una llamada con mis padres. «Tengo una migraña terrible». Recuerdo particularmente una tarde cuando la encontré sola en la sala de mi casa, mirando las fotografías familiares. Marcelo había salido a comprar algo para la cena y yo había bajado a buscar más café. La sorprendí observando una foto antigua donde aparecíamos Tomás y yo, jóvenes y sonrientes, con Marcelo bebé en brazos. «Esa es mi favorita», comenté acercándome. Fue tomada un mes después de que Marcelo naciera. Tomás estaba tan orgulloso, no dejaba de mostrar al bebé a todo el mundo. Valentina se sobresaltó ligeramente, como si la hubiera pillado haciendo algo indebido. «Es bonita», respondió sin convicción. Luego, casi abruptamente, cambió de tema. «Mi padre me contó que conoce a alguien que trabajaba en el Banco Provincial como su esposo. Quizás se conocían». «Es posible», concedí, aunque sabía que era poco probable. El Banco Provincial era grande, y Tomás, aunque querido por sus colegas, nunca fue particularmente sociable fuera del trabajo. Tomás era bastante reservado. Ella asintió distraídamente, y percibí que no tenía verdadero interés en la conversación. Era solo una forma de llenar el silencio incómodo. Me di cuenta entonces que no se había esforzado realmente en conocerme, en entender quién era yo más allá de la madre de Marcelo. Para ella, yo era una figura borrosa en el fondo de la pintura, no un personaje con su propia historia y profundidad. Cuando lo inevitable ocurrió, el pedido de compromiso, intenté mostrarme entusiasmada. Marcelo compró un anillo costoso, planeó una cena romántica, hizo todo lo que creía que Valentina merecía. Ella dijo sí, por supuesto. Y así comenzamos a entrar en el torbellino que son los preparativos para una boda. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a descontrolarse de verdad. Para celebrar el compromiso, invité a los padres de Valentina a cenar en casa. Guillermo y Margarita Correa llegaron a la hora marcada, él conduciendo un auto que costaba más que mi casa entera. Margarita era una versión mayor de la hija, la misma elegancia estudiada, la misma mirada evaluativa. Guillermo parecía más accesible, con una sonrisa genuina y preguntas realmente interesadas sobre Córdoba, sobre la carrera de Marcelo, sobre mi vida como farmacéutica. Me había esmerado con la cena. Usé la vajilla de porcelana que era de mi madre, coloqué las flores más hermosas que encontré, preparé platos que sabía hacer bien, pero pronto, en los entrantes, percibí las miradas entre Valentina y Margarita, ese tipo de comunicación silenciosa entre madre e hija que dice más que 1000 palabras. Cuando serví el plato principal, una cazuela tradicional cordobesa que me había llevado horas preparar, Margarita comentó con falsa gentileza: «¡Qué regional!».
Valentina adora experimentar la gastronomía local cuando viajamos, como si mi comida fuera algún tipo de curiosidad folclórica y no una cena preparada con cariño. Sentí un nudo en el estómago, pero sonreí educadamente. Es una receta de mi abuela, expliqué. Me gusta mantener vivas nuestras tradiciones. Margarita asintió, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Claro, las tradiciones son importantes. La forma en que pronunció importantes dejaba claro que, para ella, ciertas tradiciones, las que no coincidían con su idea de sofisticación, eran prescindibles. Después del postre, mientras servía café en la sala, Guillermo abordó el tema que todos evitaban: los costos de la boda. Marcelo nos contó que están pensando en la iglesia San Cayetano, comentó. Es una elección muy interesante. Fue donde bauticé a mis hijos, respondí, sintiendo necesidad de justificarme. Tiene un significado especial para nuestra familia. Claro, entiendo el valor sentimental, intervino Margarita, pero Valentina siempre soñó con una ceremonia en la catedral. Es mucho más imponente, ¿no cree? Marcelo me miró, dividido entre complacer a la novia y respetar mis tradiciones familiares. Vi el conflicto en sus ojos y decidí que no sería yo la causa de incomodidad. La catedral es hermosa, concordé. Si es el sueño de Valentina, seguramente será perfecta. Fue el primero de muchos compromisos que hice. La catedral acabó siendo sustituida por la iglesia San Cayetano, después de que Marcelo insistiera. Una de las pocas batallas que libró y venció. Pero la recepción sería en la estancia El Mirador, el local más exclusivo y caro de la región. La lista de invitados crecía semanalmente, mayoritariamente con personas que yo nunca había oído nombrar, colegas importantes de Guillermo, contactos de negocios, amigos influyentes de la familia Correa. Un día, mientras Marcelo estaba viajando por trabajo, Valentina me llamó. Quería que la acompañara para ver algunos detalles de la decoración en la estancia El Mirador. Me sorprendí y alegré con la invitación. Finalmente, una oportunidad para acercarme a ella, para participar activamente de los preparativos. Nos encontramos allí un miércoles por la tarde. El lugar era deslumbrante, no podía negarlo. Jardines impecables, salones enormes, una vista panorámica de la ciudad y las sierras cordobesas. Mientras la organizadora de la fiesta mostraba los espacios y hablaba sobre arreglos de flores, posicionamiento de las mesas e iluminación, noté que Valentina apenas me dirigía la palabra o pedía mi opinión. Fue cuando entendí. No estaba allí como futura suegra participando de los preparativos. Estaba allí porque Valentina necesitaba a alguien para presenciar sus elecciones aquel día, ya que su madre no podía venir desde Salta. Yo era apenas un cuerpo ocupando espacio, una necesidad logística, no una compañera en las decisiones. Al final de la visita, cuando estábamos en el estacionamiento, finalmente se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Qué le pareció, doña Luciana? Es el lugar perfecto, ¿no es cierto? Papá insistió en que nada fuera economizado. Había algo desafiante en su voz, como si estuviera demarcando territorio, mostrando el abismo entre lo que ella podía proporcionar con el dinero de su familia y lo que yo jamás podría ofrecer. Es hermoso, respondí sinceramente. Marcelo va a quedar impresionado. Ella se encogió de hombros, como si la opinión de Marcelo fuera secundaria. Todos nuestros amigos esperarían algo así. No podría ser menos. Fue esa tarde, volviendo a casa en colectivo mientras Valentina partía en su auto importado, que tomé una decisión que cambiaría todo. Yo tenía ahorros, tenía la pensión que Tomás me dejó, y tenía un secreto que nadie conocía, ni siquiera mis hijos. Un secreto que guardaba desde la muerte de mi esposo. Tomás no había sido solo un empleado bancario, como todos creían. Mi marido, discreto y brillante, había realizado inversiones inmobiliarias a lo largo de los años. La más significativa, había adquirido la mayor parte de las acciones del edificio Altos del Parque, el condominio más prestigioso de Córdoba, a través de una sociedad anónima que ahora yo controlaba. Durante años mantuve este secreto, viviendo modestamente, trabajando como farmacéutica no por necesidad sino por vocación, y para mantener los pies en la tierra. La familia Correa, especialmente Guillermo, había estado intentando comprar ese edificio durante años para completar su imperio inmobiliario en la zona más exclusiva de Córdoba, sin saber que la simple farmacéutica era la propietaria mayoritaria. Decidí
que daría a la pareja 3 regalos: un apartamento en el edificio Altos del Parque, una suma considerable de dinero para comenzar la vida, y pagaría la post-fiesta de la boda, ese momento más íntimo, después de que la mayoría de los invitados se va, generalmente con los familiares y amigos más cercanos. No conté a nadie sobre mi decisión, excepto a Aurora, que me conocía hace décadas y era casi como una hermana para mí. Estábamos en la cafetería Dulce Hogar, nuestro lugar habitual para café cuando llovía, cuando compartí mis planes. «Luciana, ¿estás segura?», preguntó, preocupación evidente en su rostro. «Esa muchacha no me parece valorar lo que haces por ella, y ese apartamento es tu seguridad para el futuro». «Es por Marcelo», respondí determinada. «Quiero que tenga un comienzo de vida confortable con la mujer que eligió. Y quién sabe, con el tiempo, Valentina aprenda a verme de otra forma». Aurora tomó mi mano por encima de la mesa, sus ojos llenos de aquella sabiduría que viene con la amistad de décadas. O quizás ella solo confirme que puede tener todo lo que quiere, sin necesitar respetar a nadie en el proceso. Ignoré la advertencia de Aurora, prefiriendo creer que mi generosidad podría construir un puente sobre el abismo que Valentina insistía en cavar entre nosotras. Los meses pasaron volando y cada semana me sentía más excluida de los preparativos. Valentina tomaba todas las decisiones con Margarita por videollamada o en rápidas visitas de la madre a Córdoba. Cuando yo sugería algo, un proveedor local que conocía, una idea para los recuerdos, una música que a Marcelo le encantaba, era prácticamente ignorada. «No se preocupe, doña Luciana, nosotras nos encargamos de eso», era el mantra de Valentina, siempre pronunciado con esa sonrisa educada y vacía. Marcelo percibió lo que estaba ocurriendo, claro. Mi hijo me conocía demasiado bien para no notar mi incomodidad, por más que intentara disimular. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó una noche cuando vino a cenar solo conmigo, algo cada vez más raro. «Claro, hijo, solo estoy un poco cansada con todos estos preparativos». Él me miró largamente, esos ojos tan parecidos a los de su padre. «Valentina tiene una forma diferente de hacer las cosas, pero quiere que todo sea perfecto. No lo tomes como algo personal». ¿Cómo decirle que cada exclusión, cada opinión ignorada, cada sonrisa falsa era exactamente personal? ¿Cómo explicar que, detrás de la fachada de perfección que Valentina construía, había un desprecio mal disimulado por la madre del hombre que decía amar? No podía. No en aquel momento, no cuando él estaba tan feliz, tan enamorado, tan seguro de que había encontrado a la persona con quien quería pasar el resto de su vida. «Lo sé, hijo», respondí, forzando una sonrisa. «Va a ser una boda hermosa. La semana anterior al gran día fue un torbellino. Sofía, mi hija, llamó avisando que llegaría de Tucumán apenas la mañana de la boda debido a un caso importante que estaba defendiendo. La extrañaba. Sofía siempre fue mi puerto seguro, mi consejera, la voz de la razón en los momentos difíciles. Nunca había conocido a Valentina personalmente, apenas por videollamada, y ansiaba su opinión sincera. En uno de los raros momentos en que me permitieron participar, fui con Marcelo y Valentina para la prueba final de la torta. La confitería era una de las más exclusivas de la ciudad, indicada por Margarita, claro. Mientras probábamos diferentes combinaciones de masas y rellenos, Valentina recibió una llamada y se alejó para atender. «Está estresada con los últimos detalles», justificó Marcelo, notando mi mirada siguiendo a la novia. «Es natural», concordé. «Una boda realmente da mucho trabajo». Él tomó mi mano por encima de la mesa, un gesto raro de cariño físico que me sorprendió. «Gracias, mamá. Sé que no siempre ha sido fácil, pero significa mucho para mí tenerte involucrada en todo esto». Sentí lágrimas formándose en los rincones de mis ojos. «No hay nada que no haría por ti, hijo. Lo sabes, ¿verdad?», asintió, y por un breve momento éramos solo nosotros dos nuevamente, madre e hijo, como en los tiempos simples antes de Valentina, antes de los Correa, antes de la estancia El Mirador y todo lo que representaba. Valentina volvió, guardando el celular en su carísima cartera, y el momento se quebró. «Era papá», anunció. «Acaba de cerrar un negocio importante y quiere agregar 50 personas más a la lista de invitados. Empresarios que pueden ser buenos contactos para ti, Marcelo. 50 personas. 50 desconocidos más que no tenían nada que ver con la historia de amor de mi hijo, pero que servían a los intereses comerciales de Guillermo Correa.
Marcelo pareció momentáneamente incómodo, pero enseguida asintió, siempre ansioso por agradar a la familia de la novia. Claro, si tu padre lo considera importante, me mantuve en silencio, tragando una vez más el orgullo herido, pensando en mis parientes que apenas tenían espacio en la lista de invitados, mientras personas que nunca habían visto a mi hijo tendrían lugares de honor. Finalmente, llegó el gran día. Desperté con el sol, una mezcla de ansiedad y tristeza en el pecho. Mi niño se casaba. Debería ser uno de los días más felices de mi vida, pero había aquella sombra persistente, aquella certeza de que, después de la ceremonia, perdería aún más espacio en su vida. Llegué al salón de belleza a las 9 de la mañana. Había marcado hora con anticipación, explicando a María, mi peluquera de confianza hace más de 2 décadas, la importancia de aquel día. Quiero algo elegante pero sin exageraciones, expliqué mientras ella analizaba mis cabellos grises en el espejo. Ya sabes cómo es, no quiero llamar más la atención que la novia. María rió. Doña Luciana, con esos ojos azules usted llama la atención en cualquier lugar, queriendo o no. Pasé casi 3 horas en aquel salón. Peinado, maquillaje discreto que realzaba los ojos. Su punto fuerte, insistió María, uñas hechas. Cuando me miré en el espejo al final, sentí una punta de orgullo. A los 67 años, conservaba cierta elegancia que venía más de la postura y del cuidado que de cualquier belleza extraordinaria. Tomás siempre decía que yo envejecía como vino bueno, y en aquel momento quise creer que estaría orgulloso de verme así. Volví a casa, donde Aurora me esperaba. Mi amiga insistió en ayudarme con los preparativos finales, y acepté de buen grado la compañía. Era bueno tener a alguien conmigo en aquellas horas que antecedían a la ceremonia, alguien que no me dejara hundirme en pensamientos melancólicos o preocupaciones innecesarias. «Estás hermosa», dijo Aurora cuando abrí la puerta. «Ese vestido va a quedar como un guante». El vestido. Había elegido un modelo azul marino, sobrio pero elegante, que compré en una tienda del centro después de semanas buscando el tono perfecto. Valentina había sugerido que las madres usaran tonos pasteles. Ella usaría un rosa claro, pero yo sabía que esos colores me dejarían pálida, casi enferma. Decidí que, al menos en este detalle, seguiría mi propia intuición. Mientras me vestía, Aurora preparó un refrigerio ligero. «Necesitas comer algo», insistió. «Va a ser un día largo». Nos sentamos a la mesa de la cocina, como tantas veces a lo largo de nuestra amistad, y conversamos sobre cosas triviales, evitando el tema que flotaba sobre nosotras. Solo cuando terminamos y yo estaba ajustando el collar de zafiros, herencia de familia, que usaba apenas en ocasiones muy especiales, Aurora finalmente tocó el punto. «¿Cómo te sientes de verdad, Luciana?» Me detuve un instante, mirando mi reflejo en el espejo de la sala. Honestamente, dividida. Feliz por Marcelo, claro. Él merece toda la felicidad del mundo, pero también aprensiva, como si algo pudiera salir mal. Aurora se acercó colocando las manos en mis hombros. «Es normal. Todas las madres se sienten así en la boda de sus hijos». «No es solo eso», admití, girándome para mirarla a los ojos. «Es Valentina. Hay algo en la manera como me mira, como si yo fuera prescindible, como si, después de que el cura diga, los declaro marido y mujer, me convirtiera en una inconveniencia que tendrá que tolerar ocasionalmente en cenas de Navidad». Mi amiga suspiró, sin negar mi percepción, lo que solo confirmó que no era mera paranoia de una madre insegura. Algunas personas solo valoran lo que pueden obtener de los otros. Tal vez cambie con el tiempo, tal vez la maternidad la suavice, tal vez, concordé sin mucha convicción. El conductor que Marcelo insistió en contratar para mí llegó puntualmente a las 2 de la tarde. La ceremonia sería a las 4, en la iglesia San Cayetano, seguida por la recepción en la estancia El Mirador. Agarré mi pequeña cartera, solo lo esencial, un lápiz labial para retoques, un pañuelo bordado que era de mi madre, el celular y un sobre con una tarjeta donde había escrito un mensaje especial para la pareja, además de detalles sobre los regalos que planeaba anunciar durante la fiesta. «Todo va a salir bien», garantizó Aurora abrazándome en la puerta. «Estaré allí antes de que te des cuenta». El trayecto hasta la iglesia me trajo memorias en cascada. Pasamos por la Plaza de los Naranjos, por el hospital provincial donde Marcelo nació, por calles que llevaban historias de toda una vida en Córdoba.
Me permití ese momento nostálgico, repasando mentalmente escenas de mi hijo creciendo, primeros pasos, primera bicicleta, graduación de la escuela, entrada a la universidad, primer trabajo. ¿Cómo había pasado el tiempo tan rápido? La iglesia San Cayetano estaba bellamente decorada, flores blancas por todas partes, cintas delicadas en las puntas de los bancos, una alfombra roja extendida desde el portón hasta el altar. Reconocí el trabajo de la florista que Valentina había elegido. Carísima, claro, pero el resultado era innegablemente deslumbrante. Fui conducida a mi lugar en la primera fila, al lado del novio. Margarita ya estaba allí, del lado opuesto, usando un vestido rosa claro, exactamente como Valentina Vesgo había sugerido. Me saludó con un gesto distante. Guillermo, a su lado, fue más cálido, viniendo hacia mí para un abrazo rápido. «Gran día, ¿no es verdad, doña Luciana?», dijo con genuino entusiasmo. «Marcelo es un muchacho afortunado por tener una madre como usted». Sonreí, agradecida por aquel pequeño gesto de gentileza. Quizás tuviera un aliado allí, después de todo. La iglesia se fue llenando rápidamente. Desde donde estaba, podía ver algunas caras familiares, amigos de toda la vida, vecinos, algunos parientes que no veía hace años. Pero la mayoría de los invitados eran desconocidos para mí, colegas de trabajo de Marcelo, amigos de Valentina, los tales contactos importantes de Guillermo Correa. Cuando la música comenzó, sentí mi corazón acelerarse. Marcelo entró por el lado, acompañado del sacerdote, y se posicionó en el altar. Mi hijo estaba tan guapo, tan parecido a su padre en aquel traje impecable, que sentí lágrimas formándose. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y él sonrió, aquella misma sonrisa de niño que siempre me derretía el corazón. Entonces sonó la marcha nupcial y todos se giraron para ver a Valentina entrando, conducida por Guillermo. No podía negarlo, estaba deslumbrante. El vestido, que probablemente costó una fortuna, caía como un guante en su cuerpo esbelto. El velo largo, el maquillaje perfecto, las joyas discretas pero obviamente carísimas, todo combinaba para crear la imagen de la novia perfecta. Vi el rostro de Marcelo iluminarse al verla caminar en su dirección, y aquella visión apartó momentáneamente cualquier reserva que pudiera tener. Mi hijo estaba feliz, radiante incluso, y al final de cuentas, era eso lo que importaba. La ceremonia fue linda, tradicional, emocionante. Cuando el sacerdote pidió los anillos y Eduardo, el mejor amigo de Marcelo y padrino de boda, los entregó, sentí un nudo en la garganta. Aquellos anillos simbolizaban no apenas la unión de la pareja, sino también un cambio fundamental en mi vida. A partir de aquel momento no sería más la principal mujer en la vida de mi hijo. Los declaro marido y mujer, anunció el sacerdote, y la iglesia explotó en aplausos. Marcelo y Valentina se besaron, sonrieron, aceptaron las felicitaciones de los padrinos. Cuando bajaron del altar, pasaron primero por mí. Marcelo me abrazó fuertemente. «Te amo, mamá», susurró en mi oído. Valentina me ofreció el rostro para un beso rápido, apenas haciendo contacto visual antes de seguir para el abrazo mucho más cálido con sus propios padres. En la salida de la iglesia, me quedé un poco atrás, dejando que los invitados más importantes se adelantaran para felicitar a los novios. Observé de lejos cómo Valentina sonreía y abrazaba efusivamente a algunos invitados, mientras apenas esbozaba una sonrisa educada para otros. La jerarquía estaba claramente establecida en su mente. Sofía, mi hija, consiguió encontrarme en la multitud. Había llegado en el último minuto, deslizándose discretamente hacia un lugar en los fondos de la iglesia. «¡Mamá!», exclamó abrazándome apretado. «Estás hermosa. Ese azul es tu color. Tú también estás deslumbrante», respondí, sosteniendo sus manos para admirarla mejor. Sofía había heredado mis ojos azules, pero los cabellos oscuros eran como los del padre. A los 30 años, era una mujer fuerte y determinada, estableciendo una carrera prometedora como abogada en Tucumán. «Entonces», dijo, bajando la voz, «esta es la famosa Valentina», finalmente conociendo a la criatura en vivo. El tono irónico no me escapó. Sofía siempre fue perspicaz, captando matices que pasarían desapercibidos por otros. Nuestras conversaciones por teléfono en los últimos meses
habían incluido algunos desahogos míos sobre el comportamiento de Valentina, aunque intentaba suavizar las cosas para no perjudicar su relación con el hermano. Sofía, advertí suavemente, es el día de la boda de tu hermano. Vamos a mantener la paz, ¿está bien? Ella sonrió, aquella sonrisa traviesa que tenía desde niña. Por ti, mamá, cualquier cosa. Pero dejo registrado que no estoy impresionada hasta ahora. Fuimos juntas hasta la pareja para las felicitaciones formales. Marcelo abrazó a la hermana con entusiasmo. Siempre fueron cercanos, a pesar de la distancia física de los últimos años. Valentina, por su parte, ofreció una sonrisa ensayada y un abrazo rápido a Sofía. Finalmente conozco a la famosa abogada de la familia, dijo Valentina. Marcelo habla mucho de ti. Curioso, respondió Sofía con una sonrisa enigmática. Él también habla mucho de ti. Hubo algo en el tono de Sofía que hizo que la sonrisa de Valentina vacilara por un instante, pero ella rápidamente se recompuso, volviéndose para saludar a otros invitados que se aproximaban. El trayecto hasta la estancia El Mirador fue tranquilo. Sofía me acompañó en el auto que Marcelo había contratado y aprovechamos para ponernos al día en la conversación. Ella me contó sobre el caso importante que estaba defendiendo, sobre el apartamento nuevo que había comprado cerca del centro, sobre el novio con quien las cosas se estaban poniendo serias. Tal vez la próxima boda sea la mía, bromeó. Y mi corazón se apretó con la idea de mi pequeña, también siguiendo su camino, aún más lejos de mí. Entonces, Sofía retomó la conversación más seria. ¿Cómo has estado llevando todo esto realmente? Por teléfono me dijiste que estabas bien, pero te conozco, mamá. Suspiré, mirando por la ventana los paisajes conocidos de mi ciudad. Ha sido complicado. Valentina tiene una forma de hacer las cosas que me deja sintiéndome invisible la mayor parte del tiempo. Pero hoy no es día para preocupaciones. Es la boda de tu hermano, y él está feliz. Sofía apretó mi mano. Sabes que siempre puedes ser honesta conmigo. Si ella te está haciendo sentir mal, tengo derecho a saberlo. Marcelo es mi hermano, pero tú eres mi madre. Sus palabras me conmovieron. Siempre tan protectora, tan leal. Estoy bien, cariño. De verdad. Y tengo una sorpresa preparada para la pareja que creo que cambiará muchas cosas. Ella me miró intrigada. ¿Qué clase de sorpresa? Sonreí misteriosamente. Lo verás en su momento. Cuando llegamos a la estancia El Mirador, quedé nuevamente impresionada con la opulencia del lugar. Los jardines iluminados al atardecer creaban una atmósfera casi mágica. Camareros circulaban con bandejas de champán y aperitivos sofisticados. Una banda tocaba músicas suaves en un rincón del salón principal, donde las mesas estaban dispuestas alrededor de una pista de baile. Vaya, susurró Sofía a mi lado. Los Correa no escatimaron, ¿eh? Es lo que ellos querían, respondí simplemente. Fuimos conducidas a la mesa de la familia, bien próxima a la mesa de los novios. Aurora ya estaba allí, junto con Eduardo y su esposa. Del otro lado del salón, noté la mesa donde se sentaban Margarita, Guillermo y otros parientes cercanos de la familia Correa. Había una clara separación entre el lado del novio y el lado de la novia, algo que me incomodó sutilmente. La fiesta transcurría perfectamente, como un evento meticulosamente planeado donde cada detalle había sido previsto. Marcelo y Valentina circulaban entre los invitados, recibiendo felicitaciones, posando para fotografías. De vez en cuando, mi hijo venía hasta nuestra mesa, asegurándose de que estuviéramos bien, compartiendo alguna broma o comentario. Fue durante uno de esos momentos, cuando Marcelo acababa de alejarse para atender a algún invitado importante de Guillermo, que noté la llegada de algunos parientes míos. Eran primos de Tucumán que no veía hace años, que habían hecho el viaje especialmente para la boda. Miraban alrededor, claramente desorientados en el salón inmenso y ya bastante lleno. «¿Son tus primos, verdad?», preguntó Sofía siguiendo mi mirada. «Sí, la familia del primo Alejandro. Parece que están buscando lugar. Voy a ayudarlos», ofreció Sofía, pero coloqué la mano en su brazo. «No, querida, deja que yo vaya. Tú acabas de llegar. Aprovecha para conversar con Aurora y Eduardo». Me levanté y atravesé parte del salón, sonriendo y saludando a conocidos en el camino. Cuando alcancé a mis primos, fui recibida con abrazos cálidos y exclamaciones sobre cómo estaba bonita, cómo la boda estaba elegante, cómo Marcelo había crecido y se había convertido en un hombre de bien.
Estamos tratando de encontrar nuestros lugares, explicó la esposa de Alejandro. Pero no vemos nuestros nombres en ninguna mesa. Fruncí el ceño, confusa. Estaba segura de que había incluido sus nombres en la lista de invitados que entregué a Valentina meses antes. Debe haber algún error. Vamos a buscar juntos. Circulamos por algunas mesas, verificando las tarjetas con nombres elegantemente escritos en caligrafía rebuscada. Nada. Pedí ayuda a uno de los organizadores que circulaba por el salón, explicando la situación. «Permítame verificar la lista, señora», dijo, consultando una tableta. Después de algunos instantes, me miró con expresión apologética. «Lo siento, pero no encuentro estos nombres en la lista final». Sentí mi rostro calentarse de vergüenza e indignación. ¿Cómo podría haber ocurrido eso? Tenía certeza absoluta de que había incluido a esos primos en mi lista, que no era ni de lejos tan extensa como la de los Correa. Debe haber algún error, insistí. Son parientes cercanos, vinieron de lejos especialmente para la boda. El organizador parecía genuinamente incómodo. Puedo intentar improvisar lugares extras, pero todas las mesas están con la capacidad máxima. Tal vez cuando algunos invitados se levanten para bailar, mientras discutíamos posibilidades, sentí una presencia a mis espaldas y me giré para encontrar a Valentina allí, con una copa de champán en la mano y una mirada de clara irritación en el rostro. ¿Algún problema, doña Luciana?, preguntó en un tono que sugería que yo estaba causando una escena innecesaria. Mis primos de Tucumán no encuentran sus lugares, expliqué, intentando mantener la calma. Tengo certeza de que estaban en la lista que envié. Valentina dio un suspiro casi imperceptible de impaciencia. La lista necesitó ser ajustada varias veces para acomodar a los invitados importantes de papá. Algunos cortes fueron inevitables. ¿Cortes?, repetí incrédula. Estamos hablando de mi familia, Valentina. Personas que viajaron horas para estar aquí. Ella se encogió de hombros, un gesto sutil pero cargado de desdén. Las prioridades necesitaban ser establecidas. Los contactos de papá pueden abrir puertas importantes para la carrera de Marcelo. Respiré profundo, sintiendo una onda de indignación crecer dentro de mí, pero me contuve. No era el momento ni el lugar para un enfrentamiento. Voy a resolver esto, dije simplemente, girándome hacia mis primos con una sonrisa forzada. Vamos a encontrar un lugar para ustedes, aunque sea en mi propia mesa. Fue cuando todo se descontroló. Valentina, que ya había bebido algunas copas de champán, dio un paso al frente colocándose entre mí y el organizador. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Reorganizando las mesas ahora? Eso es trabajo de los organizadores que yo contraté. Su voz estaba más alta de lo necesario, atrayendo miradas curiosas de mesas próximas. Intenté calmarla, hablando en tono bajo. Valentina, solo estoy tratando de ayudar a mis primos a encontrar un lugar. Vinieron de lejos especialmente para... Ella no me dejó terminar. El rostro bonito contorsionado en una expresión de desprecio, la voz elevada lo suficiente para ser oída por varias personas alrededor, incluyendo a Sofía y Aurora, que se aproximaban preocupadas. Usted no entiende, ¿verdad? O tal vez no quiera entender. Esta es mi boda. Cada detalle fue planeado por mí. Cada nombre en la lista fue aprobado por mí. Si sus parientes provincianos no están en la lista, hay una razón. Un silencio incómodo cayó sobre aquella parte del salón. Vi el horror en los ojos de mis primos, la indignación creciente en el rostro de Sofía, el shock en las facciones de Aurora. De algún lugar a la izquierda, Francisca, mi vecina de toda la vida, se levantaba de su mesa como si quisiera intervenir. Valentina, aparentemente alimentada por el silencio y las miradas, continuó, cada palabra como una navaja afilada. «Solo está aquí porque es la madre del novio. Nadie quería que estuviera allí». La copa que sostenía se deslizó de su mano y se rompió en el suelo. El sonido del vidrio quebrándose resonando como un disparo en el silencio que siguió. De repente, era como si todo el salón se hubiera detenido. La banda dejó de tocar. Los camareros se congelaron con sus bandejas. Cada mirada se volvió hacia nosotras. Vi a Marcelo del otro lado del salón, el rostro pálido de shock, comenzando a moverse en nuestra dirección. Vi a Guillermo Correa levantarse abruptamente de su mesa, una expresión de profunda vergüenza en el rostro. Vi a Margarita, a su lado, con una sonrisa casi imperceptible en los labios, como si secretamente aprobara el comportamiento de la hija. Pero más que todo, sentí algo dentro de mí quebrarse.
como aquella copa de cristal en el suelo. Años de tolerancia, de tragarme desaires, de disminuirme para no causar problemas. Años intentando conquistar el respeto de alguien que claramente me veía como inferior, prescindible, inconveniente. Y entonces, con una claridad que no sentía hace mucho tiempo, supe exactamente lo que necesitaba hacer. Arreglé mi collar de zafiros, respiré profundo y comencé a caminar. No en dirección a la salida, como todos probablemente esperaban, no hacia el baño, para llorar escondida como Valentina tal vez pensara que haría. Caminé en línea recta hacia el escenario donde la banda había parado de tocar. Paralizada por el drama que se desenvolvía, las personas me abrían camino, sorprendidas con mi determinación. El cantante de la banda me miró intrigado cuando pedí el micrófono. Dudó por un segundo, pero algo en mi mirada debió haberle dicho todo. Me entregó el micrófono y sentí su peso en mi mano. De pie en el escenario, con todas las miradas vueltas hacia mí, incluyendo los ojos desorbitados de Valentina que parecía finalmente percibir la dimensión de lo que había hecho, tomé una respiración profunda y me preparé para hablar. El micrófono pesaba en mi mano como si estuviera hecho de plomo. Por un instante, miré aquel pequeño objeto de metal y plástico, pensando en cómo algo tan simple podría cambiarlo todo. Levanté los ojos y encontré un mar de rostros mirándome. Algunos expresaban curiosidad, otros incomodidad, muchos mostraban una piedad que me dolía más que el propio insulto que acababa de recibir. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Para quien no me conoce, soy Luciana Vargas, madre de Marcelo. Hice una pausa, buscando a mi hijo entre la multitud. Nuestras miradas se encontraron. Parecía dividido entre el horror y la preocupación. A su lado, Eduardo colocaba una mano en su hombro como ofreciendo apoyo. Primero, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este momento tan especial en la vida de mi hijo. Algunos vinieron de lejos, como mis primos de Tucumán, que aparentemente no constan en la lista oficial de invitados. Un murmullo recorrió el salón. Vi a Valentina moviéndose inquieta, como quien busca un agujero para esconderse. Guillermo, su padre, la sujetaba por el brazo con firmeza, como si temiera que pudiera causar aún más daño. Pero no subí aquí para hablar de listas de invitados, continué. En realidad, planeaba hacer este anuncio más tarde, durante los brindis formales, pero las circunstancias me obligan a adelantar un poco las cosas. Respiré profundo nuevamente. No era rabia lo que sentía en aquel momento, era una extraña calma, una claridad cristalina sobre lo que necesitaba ser dicho. Como madre, siempre deseé lo mejor para mis hijos. Deseé que encontraran su camino en el mundo, que fueran felices, que construyeran relaciones basadas en respeto y amor mutuo. Y como madre, siempre hice lo que pude para ayudarlos en esa jornada. Busqué a Sofía entre los invitados. Mi hija estaba de pie, erguida y atenta, una sonrisa sutil en los labios. Ella sabía lo que estaba por suceder. De alguna forma intuía por el brillo en mis ojos. Cuando Marcelo me contó sobre Valentina, vi en sus ojos aquel brillo especial, aquella alegría que solo el amor verdadero trae, y decidí en aquel momento que haría todo a mi alcance para contribuir con la felicidad de la pareja. Saqué el sobre de mi pequeña cartera, aquel mismo sobre donde había guardado los detalles de los regalos que planeaba ofrecer. Por eso, en los últimos meses, organicé 3 regalos especiales para los novios. Primero, decidí costear toda la post-fiesta de esta boda, aquel momento más íntimo después de que la mayoría de los invitados se va, cuando apenas familiares y amigos más cercanos permanecen. Vi la expresión de sorpresa en el rostro de Marcelo. No le había contado sobre ninguno de los regalos, queriendo que fuera una sorpresa completa. Segundo, separé una cantidad significativa de dinero para ayudar a la pareja a comenzar su nueva vida juntos. No es una fortuna, ciertamente no se compara con lo que la familia Correa puede ofrecer, pero representa años de trabajo honesto y economía cuidadosa. Noté cómo Guillermo Correa fruncía el ceño, claramente sorprendido con lo que estaba oyendo. Margarita, a su lado, parecía confusa, como si no consiguiera procesar que yo, la simple farmacéutica jubilada, pudiera ofrecer algo de valor. Y tercero, y tal vez más importante, decidí regalar a Marcelo y Valentina un apartamento en el edificio Altos del Parque. Un audible suspiro colectivo recorrió el salón.
El edificio Altos del Parque era uno de los más deseables de la ciudad, ubicado en una zona privilegiada y con una vista panorámica. Pero eso no es todo, continué, mi voz ganando fuerza. Lo que nadie sabe, ni siquiera mis hijos, es que este edificio en realidad me pertenece casi en su totalidad. El silencio en el salón se hizo aún más profundo. Vi la incredulidad en los ojos de Marcelo, el shock total en el rostro de Valentina. Guillermo Correa parecía haber visto un fantasma. Tomás, mi difunto esposo, no era solo un empleado bancario como todos pensaban. Era un brillante inversor inmobiliario que operaba discretamente. Antes de morir, adquirió la mayor parte de las acciones del desarrollo inmobiliario a través de una sociedad anónima que ahora yo controlo. Hice una pausa, dejando que mis palabras fueran absorbidas. Vi el choque en los ojos de Valentina, la comprensión lenta de lo que acababa de perder con su comportamiento irreflexivo. Vi a Marcelo dar un paso adelante, como si quisiera decir algo, pero levanté una mano, pidiendo silenciosamente que me dejara terminar. Durante años mantuve este secreto, viviendo modestamente en el residencial Los Álamos y trabajando como farmacéutica, no por necesidad, sino por vocación y para mantener los pies en la tierra. La familia Correa, especialmente usted, don Guillermo, miré directamente al padre de Valentina. Ha estado intentando comprar ese edificio durante años para completar su imperio inmobiliario en la zona más exclusiva de Córdoba, sin saber que la simple farmacéutica era la propietaria mayoritaria. El rostro de Guillermo Correa palideció aún más si eso era posible. Margarita llevó la mano a la boca, sus ojos desorbitados de incredulidad. Valentina parecía haber congelado en el lugar, incapaz de moverse o hablar. Estos regalos representan no solo recursos materiales, sino también el amor que tengo por mi hijo y el respeto que esperaba construir con mi nueva familia. Doblé el sobre lentamente, devolviéndolo a la cartera. El silencio en el salón era tan denso que se podría oír caer un alfiler. Sin embargo, esta noche quedó claro para mí que hay algo más importante que cualquier regalo material. Algo que no puede ser comprado o vendido, algo que debe ser la base de cualquier relación familiar: respeto mutuo. Miré directamente a Valentina ahora, sin rabia, sin acusación, apenas con una firmeza tranquila. Acabo de ser informada, de manera bastante directa, que mi presencia aquí no es deseada, que estoy aquí apenas porque soy la madre del novio y por ninguna otra razón. Percibí cómo algunas personas desviaban la mirada, avergonzadas en nombre de Valentina. Otras, principalmente del lado de la familia Vargas, me miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca me habían visto en esta posición, tomando una postura tan firme, tan decidida. Y eso me hizo reflexionar sobre el valor del respeto, sobre cómo ninguna suma de dinero, ningún apartamento en condominio de lujo, ninguna fiesta extravagante puede sustituir la dignidad, sobre cómo, a los 67 años, merezco ser tratada con consideración y gentileza, especialmente por la mujer que mi hijo eligió para compartir su vida. Mi voz no tembló ni una vez. Era como si cada palabra que pronunciaba me fortaleciera, me devolviera algo que había perdido a lo largo de los meses de preparación para aquella boda: mi autoestima, mi certeza de que merecía ser valorada. Por eso tomé una decisión difícil, pero necesaria. Noté que Marcelo se aproximaba al escenario ahora, preocupación evidente en su rostro. Sofía también se movía, posicionándose estratégicamente para intervenir en caso de que fuera necesario. No financiaré la post-fiesta de esta boda. No entregaré la suma que separé como regalo. Y no transferiré la escritura del apartamento en el edificio Altos del Parque a nombre de la pareja. El choque era palpable. Vi a Margarita llevarse la mano a la boca, a Guillermo mover la cabeza en incredulidad. Valentina parecía haber congelado en el lugar, los ojos desorbitados de horror. Pero esto no es un castigo, aclaré rápidamente. Es una lección. La lección que quiero dejar para mi nueva familia es que el respeto no se compra, la dignidad no tiene precio, y que ningún regalo, por más valioso que sea, puede compensar palabras crueles dichas con intención de humillar. Marcelo había llegado al pie del escenario ahora, los ojos implorando que parara. Pero había más para ser dicho, y no podría parar ahora. Marcelo, dije, dirigiéndome directamente a mi hijo, ¿sabes cuánto te amo?
Nada, absolutamente nada cambiará eso. Elegiste a Valentina para compartir tu vida y respeto tu elección. Pero no puedo y no voy a disminuirme, no voy a aceptar faltas de respeto, ni siquiera en el día de tu boda. Vi lágrimas en los ojos de mi hijo, no de rabia, sino de una comprensión dolorosa de lo que estaba sucediendo. Él siempre fue sensible, siempre captó los matices de las relaciones a su alrededor, incluso cuando fingía no percibir. A todos los invitados pido disculpas por este momento inesperado. Sé que vinieron aquí para celebrar una unión, no para presenciar una confrontación, pero a veces la vida nos coloca en situaciones donde necesitamos elegir entre la comodidad del silencio y la honestidad que nos libera. Devolví el micrófono al cantante de la banda, que lo tomó con un gesto respetuoso. Bajé del escenario con la misma dignidad con que había subido. Las personas abrían camino para mí, algunas extendiendo la mano en solidaridad, otras simplemente mirándome con un nuevo tipo de respeto. Marcelo me alcanzó antes de que pudiera dar 10 pasos. «¡Mamá!». Su voz era un susurro angustiado. «Por favor, no hagas esto. Tengo certeza de que Valentina no quiso decir aquello. Está bajo mucha presión. La boda». Coloqué mi mano sobre la de él, interrumpiendo gentilmente. «Hijo, existen momentos en la vida que definen quiénes somos. Este es uno de ellos, para mí, para ti y para Valentina. Pero los regalos, el apartamento, planeaste todo eso y continúo planeando», aseguré. «Estos regalos continúan siendo tuyos, apenas no serán entregados hoy, no en estas circunstancias. Cuando haya respeto, cuando haya un pedido sincero de disculpas, conversaremos nuevamente». Sofía se unió a nosotros, colocando un brazo protector a mi alrededor. «Ella tiene razón, Marcelo. Lo que sucedió aquí esta noche fue inaceptable». Mi hijo parecía dividido, mirando de mí hacia Valentina, que permanecía paralizada en el mismo lugar, rodeada ahora por sus padres que parecían estar intentando calmarla. «Ve hasta ella», sugerí suavemente. «Te necesita ahora. Explícale que no estoy intentando arruinar la boda, apenas estableciendo límites que deberían haber sido establecidos hace mucho tiempo». Marcelo dudó, entonces asintió lentamente. Antes de alejarse, me abrazó fuerte. «Te amo, mamá, independientemente de cualquier cosa». «Lo sé, hijo, lo sé». Mientras él se alejaba en dirección a la novia, Sofía apretó mi hombro. «Estoy orgullosa de ti, mamá, muy orgullosa». Aurora se aproximó enseguida, los ojos brillando. «Luciana Vargas, ¿quién diría? Siempre supe que había una leona durmiendo dentro de aquella farmacéutica callada». Sonreí para mis dos confidentes, sintiendo una extraña ligereza. Creo que necesité 67 años para encontrarla. Del otro lado del salón, vi a Valentina en una discusión acalorada con los padres. Guillermo parecía estar reprendiéndola severamente, mientras Margarita intentaba intervenir. Marcelo se aproximaba a ellos, el rostro tenso pero determinado. Francisca, mi vecina de toda la vida, vino hasta mí con un vaso de agua. «Tome, querida. Necesita hidratación después de esa presentación». Acepté el vaso con gratitud, percibiendo por primera vez cómo mi boca estaba seca. Causé una escena y tanto, ¿no fue así? «La escena ya había sido causada», respondió Francisca sabiamente. «Usted apenas cambió el final del guión». Tomé un sorbo de agua, observando cómo el salón lentamente volvía a la vida. La banda comenzaba a tocar nuevamente, aunque en un volumen más discreto. Los camareros circulaban con sus bandejas, los invitados retomaban sus conversaciones, aunque el tema principal fuera obviamente lo que acababa de suceder. Eduardo, el mejor amigo de Marcelo y padrino de boda, se aproximó con su esposa. Como médico, siempre tuvo una mirada analítica y calma. «Doña Luciana, creo que acaba de impartir una clase sobre autoestima para todos nosotros», dijo, con una sonrisa gentil. «Marcelo siempre nos contó cómo usted era fuerte, pero creo que ninguno de nosotros tenía idea de cuánto». Su esposa asintió en concordancia. Yo habría salido corriendo al baño en lágrimas, o peor, habría causado un escándalo aún mayor. Usted mantuvo la dignidad de principio a fin. Agradecí el apoyo, sintiéndome extrañamente en paz. Por más turbulenta que fuera la situación, había una claridad interior que no experimentaba hace mucho tiempo. Mis primos de Tucumán,
que involuntariamente habían sido la mecha de toda la confusión, se aproximaron tímidamente. «Luciana, realmente no queríamos causar problemas», comenzó mi prima. «Si hubiéramos sabido, ustedes no causaron problema alguno», aseguré, tomando sus manos entre las mías. En realidad, tal vez hayan sido el catalizador para algo que necesitaba suceder hace mucho tiempo. Mi primo sonrió, apretando mi mano en retorno. «Siempre fuiste una mujer de fibra, desde pequeña. Recuerdo cuando defendías a los más débiles en la escuela, aún siendo tan calladita. Aquella memoria me trajo una sonrisa. Era verdad, incluso siendo una niña reservada, siempre tuve un fuerte sentido de justicia. En algún momento de la vida adulta, con las responsabilidades, con el casamiento, con la maternidad, aquella fuerza se había adormecido, cediendo lugar a una complacencia que confundí con bondad. Vengan», invité a mis primos, «siéntense en nuestra mesa. Hay lugar para todos y tengo certeza de que Sofía y Aurora adorarían conocerlos mejor». Mientras nos dirigíamos a la mesa, noté que Marcelo y Valentina ahora conversaban en un rincón apartado del salón. Ella gesticulaba, parecía estar llorando. Él hablaba con firmeza, pero sin agresividad. Era una conversación seria, de aquellas que definen el futuro de una relación. Guillermo Correa interceptó nuestro camino antes de que pudiéramos llegar a la mesa. Su rostro, normalmente confiante, mostraba líneas de preocupación y vergüenza. «Doña Luciana», comenzó, la voz baja y respetuosa, «no tengo palabras para expresar mi vergüenza por el comportamiento de mi hija. Créame cuando le digo que no es así como la educamos». Asentí levemente. «Lo creo, don Guillermo, y no guardo resentimiento alguno. Valentina es joven, está bajo presión y tengo certeza de que habló sin pensar en las consecuencias». Él parecía genuinamente aliviado con mi respuesta conciliadora. «Usted mencionó regalos, un apartamento. No teníamos idea. No lo conté a nadie, excepto a mi amiga Aurora. Quería que fuera una sorpresa». Guillermo movió la cabeza, claramente impresionado. «Una sorpresa y tanto. Altos del Parque es uno de los mejores condominios de la ciudad. Como empresario del ramo inmobiliario, sé exactamente el valor de aquella localización. No es sobre el valor monetario», expliqué suavemente. «Esto sobre el futuro que yo quería ayudar a mi hijo a construir. Entiendo perfectamente». Hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras con cuidado. «Si me permite el atrevimiento, creo que Valentina acaba de recibir la lección más valiosa de su vida, una que ni yo ni Margarita conseguimos enseñar en todos estos años». Sonreí, comprendiendo lo que él quería decir. A veces necesitamos caer para aprender a levantarnos con más sabiduría. Guillermo asintió, extendiendo la mano para un apretón formal. «Espero sinceramente que podamos superar este incidente, por Marcelo, por Valentina y por todos nosotros como familia». Acepté el apretón de manos, apreciando su sinceridad. «También lo espero, don Guillermo, de todo corazón». Cuando finalmente alcanzamos nuestra mesa, Sofía jaló una silla para mí con un gesto exagerado. «Para la reina de la noche», bromeó. Todos rieron y por primera vez desde que llegara a la boda, sentí que podía relajarme un poco. Lo peor había pasado. Las cartas estaban sobre la mesa. Lo que viniera a continuación dependería de elecciones que no eran mías para hacer. Aurora se inclinó en mi dirección, hablando bajo para que solo yo oyera. «¿Recuerdas lo que conversamos en la cafetería Dulce Hogar? Sobre cómo Valentina tal vez confirmara que podría tener todo sin necesitar respetar a nadie en el proceso». Asentí, recordándome perfectamente de aquella conversación. «Bien», continuó mi amiga, «creo que acaba de descubrir que hay algunas cosas que el dinero de los Correa no puede comprar». Tomé otro sorbo de agua, observando el salón ahora más calmo. La banda había aumentado el volumen. Algunas personas comenzaban a bailar. La vida seguía su curso, adaptándose a las nuevas circunstancias como siempre hacía. «¿Sabes qué es lo más curioso, Aurora?», comenté, observando a Marcelo y Valentina, que ahora se dirigían a la mesa de los padres de ella. «No siento rabia ni resentimiento, siento apenas paz, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros». Aurora sonrió, aquella sonrisa sabia de quien conoce los caminos del corazón humano. «Porque finalmente colocaste hacia afuera lo que estaba guardando hace meses. Porque finalmente te permitiste ser la Luciana que siempre fuiste. Fuerte, digna, verdadera». Eduardo sugirió que hiciéramos un brindis.
levantó su copa y dijo: a doña Luciana, que nos mostró hoy que nunca es tarde para defender nuestra dignidad. A doña Luciana, repitieron todos en la mesa, levantando sus copas. Sofía se aproximó, susurrando en mi oído: Marcelo viene para acá, y no está solo. Levanté los ojos y vi a mi hijo atravesando el salón en nuestra dirección. A su lado caminaba Valentina, el rostro marcado por lágrimas, pero la postura más humilde de lo que jamás había visto. Se detuvieron delante de nuestra mesa. El silencio cayó entre nosotros, pesado de expectativa. Mamá, comenzó Marcelo, la voz trémula de emoción. Valentina tiene algo que le gustaría decir. Valentina estaba delante de mí, su vestido de novia todavía impecable, pero su rostro contaba otra historia. Los ojos rojos y el maquillaje ligeramente corrido revelaban que había llorado. Sus manos temblaban levemente mientras se retorcía los dedos, un gesto nervioso que nunca había notado en ella antes. La altivez, que siempre la caracterizaba, parecía haber escurrido por sus hombros, dejando atrás a una joven que, por primera vez desde que la conocí, parecía vulnerable. Doña Luciana, comenzó ella, su voz casi un susurro. Yo no sé ni por dónde empezar. Mantuve mi expresión neutra, ni alentadora ni reprobadora, simplemente presente, esperando lo que vendría a continuación. Lo que dije fue imperdonable. No tengo excusas. Estaba nerviosa, estresada con los preparativos. Había bebido más champán de lo que debería, pero nada de eso justifica lo que hablé. Marcelo permanecía a su lado, su rostro reflejando una mezcla de aprensión y esperanza. Noté cómo él sutilmente colocó la mano en la espalda de ella, un gesto de apoyo. Marcelo me contó sobre todo lo que usted planeaba regalarnos, continuó Valentina. El apartamento, el dinero, la posfiesta. Dijo que usted nunca habló sobre eso para no parecer que estaba comprando nuestro afecto. Y yo pasé meses tratándola como si fuera... Su voz falló y necesitó un momento para recomponerse. En nuestra mesa, todos permanecían en silencio. Sofía, siempre protectora, mantenía los ojos fijos en Valentina, como un predador evaluando a su presa. Aurora observaba con una expresión más suave, casi maternal, como si fuera prescindible. Completé suavemente, ayudándola a encontrar la palabra. Valentina asintió, una lágrima escurriendo por la mejilla. Exactamente. La traté como si fuera prescindible cuando en realidad usted estaba silenciosamente haciendo más por nosotros de lo que yo podría imaginar. Marcelo intervino. Mamá, conversamos. Realmente conversamos. Tal vez por primera vez desde que comenzamos a planear esta boda. Valentina entendió cuánto significas para mí y cuánto tu apoyo ha sido importante. Miré a la pareja frente a mí, pensando en todo lo que había sucedido en las últimas horas. Como una noche que debería ser de celebración, se había transformado en un momento de revelaciones y verdades incómodas. Pero tal vez fuera exactamente lo que todos necesitábamos: arrancar la venda de una vez, exponer la herida para que pudiera finalmente comenzar a sanar. ¿Puedo sentarme?, pidió Valentina, apuntando a una silla vacía en la mesa. Hice un gesto afirmativo y Marcelo jaló la silla para ella. Él arrastró otra para sí mismo, sentándose entre Valentina y yo como un mediador natural. Crecí en un ambiente diferente, comenzó Valentina, mirando no solo a mí, sino a todos en la mesa. Mis padres son personas maravillosas, pero tienen una visión muy específica del éxito y del valor. Siempre creí que necesitaba impresionar, que necesitaba mostrar que estaba por encima, que era mejor. Esa confesión me sorprendió. Era la primera vez que Valentina hablaba sobre sí misma de manera tan abierta, tan honesta. Cuando conocí a Marcelo, me enamoré de la persona que él es: gentil, honesto, trabajador, tan diferente de los hombres que conocía en Salta. Y cuando él me contó sobre usted, sobre cómo crió a 2 hijos sola después de que su esposo falleciera, sobre cómo trabajó como farmacéutica por décadas, sirviendo a la comunidad, debería haber sentido admiración. Hizo una pausa, tragando en seco antes de continuar, pero en vez de eso sentí miedo de no estar a la altura, miedo de que Marcelo notara que, a pesar de todo mi dinero, de todas mis conquistas profesionales, yo no tenía la fuerza de carácter que usted tiene. Y ese miedo se transformó en arrogancia,
en desdén, como una defensa. Sus palabras me alcanzaron como olas rompiendo en una playa, cada una trayendo una nueva revelación, un nuevo entendimiento. Nunca había considerado que detrás de la fachada de superioridad de Valentina pudiera existir inseguridad. Esta noche, continuó ella, secando otra lágrima, cuando usted subió a aquel escenario, no gritó, no me humilló en retorno, no causó una escena. Usted simplemente habló su verdad, con dignidad y fuerza. Y en aquel momento entendí lo que Marcelo siempre vio en usted y lo que yo siempre temí, autenticidad. Marcelo cubrió mi mano con la suya, sus ojos brillando de emoción. Lo que Valentina está tratando de decir, mamá, es que está profundamente arrepentida, y yo también lo estoy, por no haber percibido antes cómo te estaba tratando, por no haber intervenido, por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Miré a mi hijo, este hombre que había criado, que se había convertido en el centro de mi vida desde que vino al mundo en el hospital provincial tantos años atrás. Estabas enamorado, hijo. El amor a veces nos ciega para lo que está justo delante de nuestros ojos. No es excusa, insistió él. Debería haber estado más atento. Valentina respiró hondo, pareciendo reunir coraje para lo que diría a continuación. Doña Luciana, no estoy pidiendo que olvide lo que sucedió. No estoy ni siquiera pidiendo su perdón, porque no tengo ese derecho. Estoy apenas pidiendo una oportunidad de mostrar con acciones y no solo palabras que puedo ser una persona mejor, una nuera mejor, una esposa mejor para su hijo. Hubo algo en la sinceridad de sus palabras que tocó mi corazón, no la ingenuidad de creer que una persona cambia de la noche al día, sino la sabiduría de reconocer cuando alguien está genuinamente dispuesto a intentar. Valentina, dije finalmente, mi voz gentil pero firme. El respeto no es algo que se conquista en un momento de crisis o arrepentimiento. Es construido día tras día, en pequeños gestos, en palabras amables, en consideración genuina. Ella asintió, absorbiendo mis palabras. Lo sé, y estoy dispuesta a construir eso si usted me da la oportunidad. Miré a Sofía, queriendo saber su opinión. Mi hija siempre tuvo buen juicio de carácter. Ella me observaba intensamente y percibí que, aunque su expresión permanecía cautelosa, había un leve gesto de aprobación en sus ojos. El matrimonio no es solo entre dos personas, continué, mirando nuevamente a la pareja. Es entre dos familias, y familias, las verdaderas familias, no se basan en jerarquías de poder o dinero, sino en amor y respeto mutuo. Es exactamente lo que queremos construir, afirmó Marcelo, su voz más fuerte ahora. Una familia verdadera. Di una pequeña sonrisa, la primera desde que toda la confusión había comenzado. Entonces creo que tenemos un comienzo. Fue cuando Guillermo y Margarita Correa se aproximaron a nuestra mesa. Habían observado la conversación de lejos y ahora parecían listos para unirse a nosotros. Doña Luciana, comenzó Guillermo su tono respetuoso, quisiera sumarme al pedido de disculpas de mi hija. Como padre siento que de alguna forma fallé en transmitir ciertos valores esenciales. Margarita, a su lado, parecía menos confortable, pero asintió en concordancia. Criamos a Valentina para ser fuerte, determinada, para nunca contentarse con menos de lo que merece. Tal vez no hayamos enfatizado lo suficiente la importancia de la humildad y del respeto. Noté cómo ella evitaba mirarme directamente a los ojos, como si todavía hubiera un conflicto interno entre reconocer el error de la hija y mantener su propia posición de superioridad. Todos estamos aprendiendo, respondí diplomáticamente. Nadie aquí es perfecto y todos tenemos lecciones que absorber. Guillermo pareció aliviado con mi respuesta conciliadora. Tengo una propuesta, si me permite. Sé que usted mencionó 3 regalos que planeaba dar a la pareja. La post-fiesta, una suma en dinero y un apartamento. Asentí, curiosa por saber a dónde quería llegar. En cuanto a la post-fiesta, insisto en costearla personalmente, no como una competencia o demostración de poder financiero, sino como un primer paso para reparar el daño causado esta noche. En cuanto al dinero y al apartamento, esos son regalos que solo usted puede decidir si todavía desea ofrecer y cuándo. Su propuesta me sorprendió. Había una humildad genuina en sus palabras, un reconocimiento de límites que no esperaba de la familia Correa. Es muy amable de su parte, don Guillermo, respondí. En cuanto a la postfiesta, acepto su oferta.
En cuanto a los otros regalos, miré a Marcelo y Valentina. Ellos continúan siendo mi intención. Apenas necesitamos reconstruir primero lo que fue roto esta noche. Valentina asintió, comprendiendo lo que quería decir. No estaba retirando los regalos definitivamente, apenas estableciendo que vendrían cuando nuestra relación estuviera en bases más sólidas. Ahora, continué, mirando alrededor hacia el salón donde los invitados intentaban disimuladamente observar nuestra conversación. Creo que tenemos una fiesta de boda para continuar, ¿no es cierto? Estos invitados vinieron para celebrar, y no deberíamos decepcionarlos. Marcelo sonrió, el alivio evidente en su rostro. La banda está lista para tocar la música de nuestro primer baile como pareja, pero antes de eso, dudó mirando a Valentina, que asintió alentadoramente. Nos gustaría invitar a usted, mamá, a bailar con nosotros. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Bailar con ustedes? ¿En el primer baile? Pero eso no es tradicional. Nada en esta boda ha sido tradicional, observó Sofía con una sonrisa irónica. ¿Por qué comenzar ahora? Todos en la mesa rieron y sentí la tensión finalmente disipándose. Sería un honor, acepté, levantándome de la silla. Marcelo ofreció un brazo para mí y otro para Valentina, conduciéndonos hacia el centro de la pista de baile. El cantante de la banda, el mismo que me había entregado el micrófono más temprano, anunció que los novios invitaban a la madre del novio a unirse a ellos en el primer baile. Hubo algunos murmullos de sorpresa, pero principalmente aplausos de aprobación. La música comenzó a tocar, una versión suave de Gracias a la Vida, una de las favoritas de Tomás. Mi corazón se apretó al reconocer la melodía. Marcelo debe haberla elegido especialmente en homenaje a su padre. Mientras bailábamos, percibí las miradas sobre nosotros. Algunos invitados probablemente estaban confusos con el giro de los acontecimientos. Otros tal vez estaban comentando sobre el escándalo que había ocurrido y cómo había sido resuelto. Pero en aquel momento, bajo las luces suaves del salón, con la música envolviéndonos, nada de eso importaba. Gracias, susurró Valentina mientras girábamos lentamente en la pista. No por el apartamento, no por el dinero, sino por esta oportunidad. Sonreí para ella, viendo por primera vez más allá de la fachada de perfección y arrogancia. Vi a una joven mujer que, como todos nosotros, estaba apenas tratando de encontrar su lugar en el mundo, cometiendo errores, aprendiendo, creciendo. Las segundas oportunidades son parte de la vida, mi querida. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Cuando la música terminó, Marcelo me condujo de vuelta a la mesa, donde Sofía me recibió con un abrazo. «Estás brillando, mamá», comentó ella. «Nunca te vi tan luminosa. Me estoy sintiendo más liviana», admití, como si un peso que ni sabía que cargaba hubiera sido removido. Aurora se unió a nosotras, trayendo copas de champán. «Por nuevos comienzos», propuso, erguiendo su copa. «Por nuevos comienzos», repetimos todos. La fiesta transcurrió de manera muy diferente de lo que podría haber imaginado horas antes. Valentina hizo cuestión de presentar a mis primos de Tucumán a varios invitados, incluyendo a su padre, que manifestó interés genuino en saber más sobre la ciudad. Margarita, aunque todavía reservada, hizo un esfuerzo visible para ser más acogedora, llegando a elogiar mi collar de zafiros. A medida que la noche avanzaba, observé cómo pequeños cambios sucedían a nuestro alrededor. Las divisiones rígidas entre el lado del novio y el lado de la novia comenzaron a disolverse, con personas circulando más libremente entre las mesas. La atmósfera, antes cargada de expectativas y tensiones no dichas, se tornó más liviana, más auténtica. Cuando llegó la hora de los brindis, Marcelo hizo cuestión de llamarme nuevamente cerca de él y de Valentina. «Quiero hacer un brindis especial», anunció erguiendo su copa. «A mi madre, Luciana Vargas, la mujer que me enseñó que la fuerza no está en gritar más alto, sino en permanecer fiel a los propios valores, incluso en los momentos más difíciles». Los invitados aplaudieron, muchos erguiendo sus copas en mi dirección. Sentí mi rostro calentarse de emoción. «Y también», continuó Marcelo, «quiero brindar al verdadero significado de familia, no aquella impuesta por convenciones sociales o expectativas externas, sino aquella construida día tras día, con amor, respeto y a veces con confrontaciones necesarias y honestas». Valentina se aproximó al micrófono.
Yo también quisiera hacer un brindis, dijo ella, su voz más firme ahora, a mi suegra, doña Luciana, que hoy me enseñó una lección que nunca olvidaré, que la dignidad no tiene precio y que el respeto se conquista a través de acciones, no de palabras vacías. Sus palabras parecían sinceras y percibí que aquella noche había cambiado algo fundamental en la dinámica entre nosotras. No era el fin de todos los desafíos, todavía tendríamos muchos ajustes, muchas conversaciones difíciles por delante, pero era un comienzo honesto, basado en verdades dichas y oídas. A medida que la fiesta continuaba, encontré un momento para alejarme un poco, buscando algunos minutos de quietud para procesar todo lo que había sucedido. Salí a uno de los jardines de la estancia El Mirador, donde el aire fresco de la noche de Córdoba me recibió como un viejo amigo. El cielo estaba estrellado y me permití un momento de nostalgia, imaginando si Tomás estaría observándome desde algún lugar, orgulloso de la mujer en que me había convertido en su ausencia. Aquella mujer que a los 67 años finalmente había encontrado coraje para defender su dignidad, para exigir el respeto que merecía. «¿Mamá?», la voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. Ella se aproximó, ofreciéndome su abrigo al notar la brisa fresca. «¿Está todo bien?». «Mejor que bien», respondí con sinceridad. «Estoy en paz». Ella sonrió, aquella sonrisa que me recordaba tanto al padre. «¿Sabes? Siempre admiré tu fuerza callada, la manera como enfrentaste la muerte de papá, como trabajaste incansablemente para darnos una buena educación, como nunca reclamaste de las dificultades. Pero hoy vi algo nuevo en ti, una fuerza que ya no se esconde, que no tiene miedo de ocupar espacio». Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Creo que necesité un empujón para encontrar esa voz. Es gracioso cómo, a veces, necesitamos ser provocados hasta el límite para descubrir lo que siempre estuvo dentro de nosotros. Sofía asintió pensativa. «Marcelo y Valentina están preguntando por ti. La hora de la torta está llegando». Respiré profundo, sintiendo el perfume de las flores del jardín, oyendo la música distante viniendo del salón, absorbiendo la realidad transformada de aquella noche que comenzara de manera tan diferente de cómo terminaría. «Vamos allá», dije, tomando el brazo que mi hija ofrecía. «Todavía tenemos una boda que celebrar». Mientras caminábamos de vuelta hacia el salón, pensé en cómo la vida es imprevisible, en cómo los momentos de mayor desafío pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y cambio. Pensé en Valentina y en la jornada que tendríamos por delante. No sería fácil, pero tal vez podría ser genuina. Pensé en Marcelo y en la vida que construiría con la mujer que eligió, ahora con un entendimiento más profundo de lo que significa respeto mutuo. Pensé en mí misma, en cómo había entrado en aquel casamiento como una figura que muchos veían como secundaria, prescindible, y cómo ahora caminaba con la cabeza erguida, mi lugar en la familia no apenas reconocido, sino valorado. Al entrar nuevamente en el salón, fui recibida con sonrisas cálidas. Valentina vino a mi encuentro, extendiendo la mano como una invitación silenciosa para que me uniera a ella y a Marcelo para el momento del corte de la torta. «¿Está lista para continuar la fiesta, suegra?», preguntó ella, una nueva humildad permeando su tono. «Estoy lista», respondí, aceptando su mano. «No solo para la fiesta, sino para todo lo que venga después». Y así, seguimos juntas hacia el centro del salón, donde Marcelo nos aguardaba con una sonrisa que contenía todas las promesas de un nuevo comienzo. Un comienzo basado no en regalos materiales o expectativas sociales, sino en algo mucho más valioso: respeto, dignidad y el coraje de ser verdadero, incluso cuando la verdad es difícil de pronunciar. 6 meses después, cuando Valentina y Marcelo finalmente se mudaron a su apartamento en Altos del Parque, me invitaron para la inauguración. Fue una pequeña reunión, apenas familia cercana y algunos amigos. Noté cómo Valentina había decorado un rincón de la sala con fotografías familiares, incluyendo varias de Tomás y yo en nuestra juventud. Cuando comenté sobre eso, ella sonrió con sinceridad. «Este es su hogar también, doña Luciana, siempre que quiera venir». Sus palabras simples pero genuinas cerraron un círculo que comenzó aquella noche en la estancia El Mirador. Nuestra relación no se había tornado perfecta de la noche al día. Todavía había momentos de tensión, malentendidos, ajustes necesarios, pero estaba basada en algo mucho más sólido: respeto mutuo.
Lo que aprendí con todo esto y que quiero compartir con ustedes es que el respeto y la dignidad son tesoros que debemos proteger a cualquier costo, que nunca es demasiado tarde para establecer límites y exigir ser tratados con consideración, y que a veces el mayor acto de amor que podemos ofrecer a nosotros mismos y a los otros es la verdad, incluso cuando es incómoda. Mirando hacia atrás, hacia todo lo que ocurrió aquella noche en la boda de mi hijo, comprendo cómo un solo momento puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. Cuando entré a la estancia El Mirador aquel día, vistiendo mi traje azul marino y mis zafiros de familia, jamás podría haber imaginado que saldría de allí como una mujer transformada. La humillación que sufrí en manos de Valentina, cuando gritó que nadie quería mi presencia allí, fue como un cristal rompiéndose que atravesó años de complacencia. Pero ¿saben qué descubrí? Que a veces necesitamos ser empujados hasta nuestro límite para encontrar una fuerza que ni sabíamos que existía dentro de nosotros. Durante 67 años, viví mi vida tratando de no molestar, no causar problemas, siempre cediendo para mantener la paz. Crié a mis hijos después de perder a mi marido. Trabajé como farmacéutica por décadas sirviendo a mi comunidad en Córdoba y creía que mi fuerza estaba justamente en esa capacidad de soportarlo todo en silencio. ¡Qué equivocación! Aquella noche, cuando tomé el micrófono y revelé los regalos que planeaba dar a la pareja, el apartamento en Altos del Parque, el dinero para comenzar su vida, el pago de la post-fiesta, y anuncié que no entregaría nada de eso sin respeto. Algo cambió no solo en la dinámica de nuestra familia, sino dentro de mí. El silencio que cayó sobre el salón cuando terminé de hablar no era solo de shock o vergüenza, era el sonido de verdades siendo finalmente reconocidas. Valentina, que siempre me vio como prescindible, como un apéndice incómodo en la vida de mi hijo, de repente vio a la mujer que yo realmente era. Marcelo, mi hijo querido que por tanto tiempo estuvo dividido entre el amor por la novia y el respeto por la madre, finalmente comprendió que no necesitaba elegir, solo exigir que ambas mujeres de su vida se trataran con la dignidad que merecían. El pedido de disculpas de Valentina fue el inicio de una jornada, no el fin. Cuando se aproximó a nuestra mesa, con lágrimas en los ojos y la arrogancia sustituida por una humildad genuina, no estaba apenas pidiendo perdón por palabras crueles dichas en un momento de rabia. Estaba reconociendo que detrás de su fachada de perfección y superioridad había una joven insegura, temerosa de no estar a la altura. Nuestro baile juntos, yo, Marcelo y Valentina, en medio de aquel salón, al son de Gracias a la vida, no era solo un gesto simbólico para los invitados, era una promesa silenciosa de que a partir de aquella noche construiríamos una relación basada en algo mucho más sólido que convenciones sociales o expectativas externas. Una relación basada en respeto mutuo, en verdad, en autenticidad. Lo que aprendí aquella noche y lo que quiero compartir con cada uno de ustedes que me está viendo ahora es que nunca, jamás, debemos permitir que pisoteen nuestra dignidad. No importa la edad que tengamos, no importa cuánto amemos a alguien, no importa cuán incómoda sea la confrontación. Hay momentos en la vida en que necesitamos levantarnos y decir basta. En los meses que siguieron a la boda, muchas cosas cambiaron. Valentina se esforzó genuinamente para reconstruir nuestra relación, con pequeños gestos diarios que demostraban su compromiso de ser una persona mejor. Marcelo encontró una nueva confianza al ver que las dos mujeres más importantes de su vida podían, sí, convivir en armonía, siempre que los límites fueran respetados. Y en cuanto a mí, entregué los regalos prometidos, claro, pero solo cuando sentí que nuestra relación familiar estaba en bases sólidas. El apartamento en Altos del Parque se convirtió en el hogar donde mi primer nieto nacería 2 años después, un niño hermoso que lleva el nombre del abuelo que nunca conoció. La suma de dinero ayudó a la pareja a iniciar un pequeño negocio conjunto, combinando la experiencia en ingeniería de Marcelo con el talento publicitario de Valentina. Pero el verdadero regalo que aquella noche me trajo fue el redescubrimiento de mí misma, de la mujer que detrás de la farmacéutica jubilada, de la viuda dedicada, de la madre abnegada, tenía una voz propia y el coraje de usarla cuando fuera necesario. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo cómo aquel momento de humillación pública
se transformó en la mayor bendición de mi vida. Como las palabras crueles de Valentina, en vez de disminuirme, acabaron por revelar una fuerza que desconocía poseer. Y si hay una lección que quisiera dejarles a ustedes, mis queridos que me acompañan hasta aquí, es esta. Nunca es tarde para defender su dignidad, para exigir el respeto que merecen, para encontrar su voz. Nunca es tarde para transformar dolor en crecimiento, humillación en aprendizaje, confrontación en un nuevo comienzo. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pedido especial. Esta historia que compartí con ustedes, este momento tan íntimo y transformador de mi vida, no fue fácil de recordar y narrar. Cada palabra, cada recuerdo exigió coraje y vulnerabilidad. Lo hice porque creo que nuestras historias tienen poder. Poder de inspirar, de consolar, de mostrar que no estamos solos en nuestras luchas. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que te suscribas aquí en el canal Abuela Recordó. Cada suscripción no es solo un número para nosotros, es una señal de que nuestras historias importan, de que hay personas del otro lado de la pantalla que se interesan por las memorias y lecciones que compartimos. Deja también tu like en este video para que podamos alcanzar a más personas con estas historias de superación y coraje. Y principalmente, deja tu comentario contando si ya viviste algo parecido, cómo manejaste situaciones de falta de respeto en tu vida, o simplemente qué te pareció esta historia. Leo todos los comentarios personalmente, y ellos son el combustible que me motiva a continuar compartiendo estas vivencias. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Cómo habrías reaccionado ante una situación así? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Las experiencias de cada uno de ustedes enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a crecer juntos. Sé que llevó mucho trabajo preparar este video, revisitar estas memorias, organizar los pensamientos de forma clara y coherente. Pero todo vale la pena cuando recibo sus comentarios, cuando veo que una historia personal puede ayudar a tantas personas a encontrar fuerza en sus propias jornadas. Si te gustó el contenido y deseas apoyar al canal para que podamos traer más historias como esta diariamente, considera ayudarnos con el Gracias, una forma de contribución que nos permite cubrir los costos de producción e invertir cada vez más en la calidad de los videos. Cada donación, sin importar el valor, representa tu reconocimiento por el trabajo que hacemos y nos ayuda a continuar trayendo contenido significativo para ustedes. No olvides visitar nuestros otros videos también. Tenemos historias de todo tipo, algunas divertidas, otras emocionantes, algunas reflexivas como esta. Historias de personas comunes como yo, que encontraron fuerza extraordinaria en situaciones inesperadas. Termino este relato con el corazón lleno de gratitud por cada uno de ustedes que me acompañó hasta aquí. Recuerden siempre, el respeto no se impone, se conquista. La dignidad no tiene precio. Y nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para recomenzar. Muchas gracias por escucharme. Soy Luciana Vargas y esta fue una historia más de Abuela Recordó. Hasta el próximo video.